Buenas, hoy vamos a ver un aumento de capital con prima de emisión. Para eso nos encontramos en este caso con una sociedad anónima ya creada, donde sus accionistas deciden aumentar el capital social con una emisión de acciones. Entonces, tenemos una sociedad donde hay 20.000 acciones emitidas, 20.000 es la cantidad de acciones emitidas, 10 es el valor nominal de cada acción, el capital social medido en pesos, 200.000. Los accionistas deciden un aumento de capital del 25%. De esa forma, van a emitir 5.000 acciones, que es el 25% de las 20.000 existentes, a un valor nominal de 10, lo que nos dará un valor total en pesos a ser emitido de 50.000, que es exactamente el 25% de los 200.000. Es decir, una vez que los accionistas emitan las nuevas acciones y éstas sean suscriptas por ellos mismos o por distintas personas, el nuevo capital social será de 25.000 acciones a un valor nominal de 10, el valor total en pesos del capital será de 250.000. Ahora, en este caso, el patrimonio neto de la compañía estaba formado solamente por el valor del capital. Pero sabemos que en una sociedad donde los negocios se van dando día a día, puede ser que los accionistas hayan reservado ganancias, o sea que existan reservas legales, reservas voluntarias, reservas estatutarias, que existen aportes irrevocables o que también pueden existir resultados acumulados positivos. Si ese fuera el caso y los accionistas quisieran decidir un aumento de capital, si ellos quieren mantener el valor que ellos tienen integrado en su compañía, deberán emitir el capital con una prima de emisión. Así, por ejemplo, un caso muy sencillo. Si el patrimonio neto de la sociedad estuviese formado por las 20.000 acciones de valor nominal 10, lo que nos arroja un total de 200.000 pesos, pero también existen resultados no asignados o ganancias reservadas por valor de 100.000. Esto significa que la suma de estos dos componentes nos da un total del patrimonio neto de 300.000 pesos. Si yo hago los 300.000 pesos dividido la cantidad de acciones emitidas, obtengo el valor patrimonial por acción, que en este caso es de 15 pesos. Si los accionistas realizaran un aumento de capital, donde, como habíamos dicho antes, se aumentaban 5.000 acciones de valor nominal 10, es decir, que teníamos un aumento de 50.000, lo que nos da un nuevo capital social de 250.000 y una nueva cantidad de acciones de 25.000. El patrimonio neto, en este caso, siendo la suma de capital más las reservas, sería de 350.000. Y si divido el total de 350.000 por la nueva cantidad de acciones emitidas, el valor patrimonial post aumento de capital disminuyó. Es decir, que los accionistas que estaban en la compañía antes de la emisión tenían 15 pesos por cada una de las acciones de las que eran dueños. Mientras que ahora, luego de la emisión del nuevo capital, los accionistas solamente tienen un valor patrimonial por acción de 14. Es decir, que por realizar un aumento de capital solamente recibiendo de los nuevos accionistas el valor nominal de las acciones medido en pesos, ellos tuvieron una pérdida en el valor patrimonial por acción. Entonces, ¿cómo hago para solucionar esto? Existe esto de que cuando genero un nuevo aumento de capital, se puede emitir con lo que se llama prima de emisión, que es el plusvalor que los nuevos accionistas incorporantes deberán pagar a la sociedad como mayor valor por las acciones, por el valor nominal de las acciones que están suscribiendo. Entonces, si yo tuviera el mismo caso anterior, donde aumento el capital de 20.000 a 25.000 con la emisión de 5.000 acciones, voy a tener que tuve un aumento del capital social del 25%. ¿Cómo hago para calcular una prima de emisión donde los accionistas que estaban antes ni ganen ni pierdan respecto de los que ingresaron? Pues lo que voy a tener que calcular es
el mismo aumento, el mismo porcentaje de aumento que calculé en el aumento de la cuenta capital, calcularlo sobre el aumento de los demás componentes del patrimonio. Esto es, yo tengo resultados no asignados o reservas, sean voluntarias, estatutarias o legales, por valor de 100.000 pesos. A este valor le calculo el 25% y de esa forma calculo la prima de emisión. Una prima de emisión donde si yo sumo todos los componentes del patrimonio, 250 más 25 más 100, tengo un total de patrimonio neto de 375.000 y al calcular el valor de la prima por acción sigue siendo de 15. 375.000 dividido 25 me da 15.000, con lo cual mantengo el valor que existía antes del aumento de capital. Este es el concepto de la prima de emisión donde ni se gana ni se pierde. Lo puedo ver en un ejercicio con más componentes. Si mi capital antes de emitir fuera este que tengo acá y los accionistas decidieran emitir 10.000 acciones de 10 cada una, es decir, estarían emitiendo 100.000 de capital, yo estaría emitiendo el 50% del capital anterior, porque emito 10.000 acciones. Hago la relación de 10.000 a 20.000, el aumento de capital es el 50%. ¿Cómo calculo la prima de emisión? Pues simplemente, vamos a borrar esto aquí, lo que hago es sumar, tomo la suma de todos los componentes del patrimonio que no son capital. Y a esto lo multiplico por el porcentaje de aumento que tuvo el capital. De esta forma calculo la prima de emisión y veo que el valor patrimonial de la acción dividiendo el total del patrimonio neto dividido la cantidad de acciones emitidas es de 31,50. El mismo que tenía antes de la emisión. 630.000 dividido 20.000, valor patrimonial por acción 31,50. Esta es la forma en que yo voy a calcular la prima de emisión para que los accionistas anteriores mantengan su participación por acción o para que los accionistas anteriores ni ganen ni pierdan al momento de incorporar nuevos accionistas. ¿Sí? Pero puede ocurrir que los accionistas no quieran hacer esto de ni ganar ni perder, sino que lo que ellos pueden hacer es decidir cuál es la prima de emisión que quieren incorporar. Así, por ejemplo, si yo tuviera este patrimonio neto, que es el mismo que habíamos visto antes, pero en este caso los accionistas deciden un aumento de capital del 50%, tal como lo vimos antes, pero deciden cobrar una prima de emisión por acción del 120%. Es decir, sin hacer ningún cálculo, ellos simplemente en la asamblea aprueban el aumento de capital del 50% con una prima de emisión del 120%. Y acá el cálculo es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque directamente cuando yo hago el aumento de capital en este caso va a seguir siendo el 50% tal como era en el ejercicio anterior. Pero ahora los accionistas deciden que la prima de emisión sea del 120%. Lo único que tengo que hacer es calcular el 120% de el capital que se emite, del nuevo capital que se está emitiendo. Es decir, que la prima de emisión tendría que ser en este caso de 120.000 pesos. El 120% de los 100.000 vamos a hacerlo otra vez porque lo hice sobre el valor, sobre la cantidad de acciones y lo que tengo que hacerlo es sobre los pesos del nuevo capital que se emite. Ahí tenemos entonces que la prima de emisión va a ser del 120% del capital que se está emitiendo. ¿Los accionistas tomaron una buena decisión acá? Y la verdad que no, porque con una prima de emisión del 120%, su participación por acción cayó a 28,33 cuanto antes era de 31,50. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la prima de emisión en la que ellos ni ganan ni pierden? Esta,
215.000. Es decir, que si yo incorporara una prima de 215, el valor se mantendría. Pero como ellos decidieron que la prima de emisión fuera de este valor, la prima será de 120. Podrían haber dicho que la prima de emisión fuera del 150, del 170, del 200%. El cálculo siempre va a ser el mismo. Porcentaje aprobado en la asamblea por los pesos del nuevo capital que se está aumentando. Y de esta forma tenemos vista todas las formas de cálculo de una prima de emisión que vimos en esta materia. En este otro ejercicio que tienen aquí, tienen también guiado paso a paso cómo calcularlo, cómo sumar y restar la prima o cómo calcular la prima para llegar al patrimonio y tienen ejercicios con semáforo para poder practicarlo. Bien, gracias y nos estamos viendo en un próximo video.